Buenas tardes compañeros, profesora. Mi nombre es Gabriel Bonilla. Esta tarde les vengo a hablar del tema balance hídrico. Se puede decir o definir el balance hídrico como todo lo que se le administra al paciente y lo que el paciente excreta. Todo lo que se le administra se lleva cuantificado en una hoja que nosotros como enfermeros tenemos que saber llenarla para que el paciente pueda tener un diagnóstico adecuado. También es importante mencionar que todos los pacientes, todos los seres humanos tienen un 70% de agua en el cuerpo. Es importante mencionar que la cuantificación adecuada de todos los líquidos que le administramos al paciente y los líquidos que el paciente excrete, ya sean en heces, en orina, en vómitos, en sudor, todo tiene que ser cuantificado, ya sea que el paciente tenga una bolsa de colostomía, tenga una sonda vesical. Nosotros turno por turno tenemos que cuantificar todas las pérdidas que el paciente tiene. También tenemos que saber que dependiendo del hospital o la institución que estemos, el balance hídrico, hablando del documento, se cierra o se cuantifica en horarios diferentes. En el hospital donde nosotros vamos a realizar nuestra práctica, que es en el Hospital Luis Chicho Fábrega, se cierra por turno. Ya cada turno, el enfermero responsable del turno, encargado del turno, cierra su balance hídrico y a las 6 de la mañana se hace una cuantificación general y de ahí se tiene un diagnóstico si las pérdidas del paciente son consecuentes de lo que se le ha administrado. El balance hídrico, como les hablé anteriormente, se clasifica en dos partes, las ganancias y la pérdida del paciente. Esto, en la ganancia podemos mencionar la nutrición parenteral, la nutrición enteral, hemoterapias, administración de líquidos, infusión de medicamentos, dietas especiales, la nutrición, o sea, todo lo que se le administra al paciente son las ganancias, y la pérdida o la parte negativa es todo lo que el paciente elimina. Podemos mencionar como las eliminaciones gastrointestinales, los fluidos corporales, las eliminaciones por sonda, vesical, vómitos. Esto También podemos decir que el balance hídrico tiene fuentes de entradas al organismo normales y extraordinarias. Las normales, que son provenientes de los alimentos, eh, provenientes de los alimentos, y también los líquidos que ingerimos por la boca, ¿no? Ya sea agua, un jugo, lo que sea que ingerimos líquido por la boca, una sopa, y llevan de almuerzo a los pacientes sopa. Todo eso lo tenemos que cuantificar. Y los ingresos extraordinarios, que es por un tubo de Levin, eh, alimentación por tubo de Levin, o por la gastrostomía o la venoclis, que nosotros turno tras turno tenemos que cuantificar cuánto se le ha administrado al paciente, los medicamentos parenterales, las transfusiones. Todas esas son estos ingresos que nosotros como enfermeros tenemos que estar pendientes de poder cuantificarlas. Hay factores también que influyen en el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo del paciente, y esto puede ser por una ingesta insuficiente de líquidos, también en alteraciones del tubo digestivo, por trastornos renales, que muchas veces el balance hídrico se ordena por parte de los médicos para
verificar si el paciente está bien en su parte renal, si tiene un equilibrio de lo que se le administra o de lo que con las eliminaciones que está teniendo. Esto podemos tener signos y síntomas también relacionados que nos indican eh, que el paciente no está teniendo una buena eliminación eh, de los líquidos, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente en las salas cuando vemos que los pacientes tienen edema, tienen edemas locales, eh, edemas sistémicos también, y en otros casos peores, edemas pulmonares. Eh, un balance positivo lo podemos decir que es cuando la cantidad de líquidos ingeridos o administrados es mayor que lo eliminado, y se puede decir que el paciente eh, está reteniendo líquidos. Y un balance negativo es cuando la cantidad de líquidos eliminados supera lo ingerido. A continuación les voy a hablar o a presentar un caso clínico, ¿no? Donde ustedes, tenemos al señor Juan Pérez, de 58 años de edad, 75 kilos de peso, y está internado en el servicio de traumatología por haber sufrido un politraumatismo. El médico ha ordenado un balance hídrico y presenta venoclisis permeable pasando 300 cc por la mañana, 200 cc por la tarde y 500 cc por la noche. Hasta aquí vemos que estos tres datos que les he dado son un venoclis que se le estamos administrando y que tenemos que más adelante en la hoja le explicaré dónde tenemos que poder. Estos datos que le estoy dando son eh, datos que van a ir en la parte de en la parte de líquidos administrados, ¿no? Y la cantidad es muy importante. Esto ingirió una taza de leche y una taza de avena. Se dice que una taza equivale a 120 cc, o sea que sería una taza de leche que son 120 cc y una taza de avena que son 120 cc. Todas estas medidas las tenemos que ir cuantificando y anotando qué clase de líquido. Donde aparece esto en el cuadro, en la hoja más adelante, vamos a ver que ahí nos da una opción donde tenemos que especificar qué solución se le está administrando al paciente. Presenta vómitos abundantes todo el día. Por la mañana vomitó 455 cc y en la tarde 80 y por la noche 150 cc. Esto vemos que ya son eliminaciones que el paciente está teniendo. Por lo tanto, la hoja se divide en líquidos administrados y líquidos eliminados. Esta parte iría en los líquidos eliminados del paciente, ¿no? Al final de todo vamos a hacer una cuantificación y ahí vamos a sacar un estado del paciente. Lo han transfundido una unidad de sangre en el miembro superior derecho y hace una disposición de 180 cc por la noche. Tenemos que usar este ejemplo que les estoy dando, lo vamos a usar con este cuadro que es más o menos casi idéntico, parecido a lo que nos vamos a encontrar en el hospital. Podrá variar algunos detallitos, pero esto es lo que nos vamos a encontrar en el hospital. Aquí vemos donde está la hora. Tenemos que poner, por darles un ejemplo, en el primer
En la primera casilla podemos decir que es a las 3 de la tarde, tipo de fluido, solución salina, cantidad 500 cc, observaciones, ahí se anota la fecha, el día en rojo. Por darles un ejemplo, sería 6/11/2020. Y del otro lado vemos que tiene todo lo que es sus eliminaciones, orina, succión gástrica, vómitos y ese. Ahí tenemos que especificar cuántas veces vomitó, cuántas veces fue al baño, si tenía succión gástrica, su orina. Todo esto lo tenemos que especificar separado, ¿no? Si el paciente fue a las 4 al baño y orinó, eh, tenemos que estar muy pendientes porque tenemos que darle su paleta para así poder cuantificar cuánto cc orinó. O si tiene una sonda vesical, que esto nos ayuda mucho en el trabajo de cuantificar exacta o aproximadamente cuántos cc, porque la sonda nos los indica 100, 150, 200 cc. Todo esto lo tenemos que anotar. Al final del turno, como les dije en la presentación, en el hospital se cierra por turno. Por turno se cierra y ahí hacemos la valoración si el paciente está teniendo un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Bueno, para concluir este video, esta charla, quiero darle algunos tips muy importantes para manejar de buena forma la hoja de balance hídrico. Que cada vez que administremos un líquido, ya sea alguna solución, algún medicamento, la comida, algo que le demos al paciente, nunca se nos olvide anotarlo en la hoja de balance. Eh, También muy importante, si el paciente es ambulatorio, orientarlo de buena forma para que el paciente pueda tomar las muestras, ya que muchos pacientes tienen orden de sus médicos, por ejemplo, los pacientes de diálisis peritoneal, ellos tienen que hacer un conteo de cuánto líquido están eliminando, ya que a ellos también se les administra gran cantidad de líquido y asimismo ellos eliminan mucho líquido, y a estos pacientes hay que tener o darles una buena orientación como enfermeros. Muchas gracias y espero que les haya servido de algo este video y les haya aclarado algunas dudas.